Todos los grandes descubrimientos de la ciencia y los extraordinarios avances de la tecnología quedan plasmados en nuestra época alrededor del manejo, la producción y la gestión de la información. Vivimos por excelencia en la época de la información. Los grandes medios tecnológicos que facilitan las comunicaciones pues son una de las herramientas principales que se utilizan precisamente para conducir esa información, para compartir esa información. La información ha adquirido la característica de un verdadero valor. En sí misma la información es un valor. Tenemos, como decía antes, desarrollos tecnológicos que nos permiten comunicar la información de una manera cada vez más rápida, más eficiente, lo cual no obsta para que algunos de los problemas iniciales que surgieron cuando a alguien se le ocurrió enviar un mensaje por medio de señales de humo, o a alguien se le ocurrió enviar un mensaje con un tambor, o a alguien se le ocurrió enviar un mensaje simplemente con un impulso eléctrico, surgieron problemas que todavía persisten porque hay algo intrínseco a la información que se ha ido desarrollando en la llamada teoría de la información. Entonces, la producción, la gestión, la transmisión de la información se han vuelto en sí mismas toda una ciencia. Hoy tenemos la ciencia de la información. Una característica de la información y del manejo de la información es que la información que se envía en un mensaje debe ser recibida por el destinatario en las mejores condiciones posibles. Esto implica dos características. Una de ellas es la fidelidad. La información que se recibe debe ser fiel y debe parecerse lo más posible a aquella que se generó inicialmente. Pero en toda transmisión de información, inherentemente hay un problema asociado al medio de conducción de esa información, que es el ruido. Un ejemplo pues muy sencillo: si estamos conversando en un lugar público donde hay mucha gente, está hablando todo el mundo al tiempo, hay una banda de rock, hay unos chicos montando en patineta, se genera una gran cantidad de ruido. Como el medio de transmisión de la información es el aire, entonces el aire va a estar muy contaminado de ruido y se va a pervertir o se va a dañar esa información. Otra parte del proceso de información y de transmisión de información tiene que ver con la privacidad. Muchas veces queremos que una información no sea compartida más que por un destinatario escogido o por algunos muy bien seleccionados, pero no por todo el mundo. Entonces viene el problema de la privacidad. Y entonces lo que en algunos casos es un inconveniente, ahora se puede convertir en una ventaja. Uno puede hablar de un ruido malo y un ruido bueno en el siguiente sentido. Cuando uno quiere que su información sea muy fiel, entonces debe eliminar el ruido hasta donde sea posible. Pero si uno quiere que su información sea privada, entonces hay la posibilidad de introducir un ruido a la información, un ruido que haga que esa información sea perfectamente inútil para cualquiera que no sepa cómo eliminar ese ruido. Entonces tenemos pues como a la vez que aparece el problema también van apareciendo las soluciones. La información y las comunicaciones están directamente relacionadas con el ruido. Todo esto se va a ir sistematizando, como ya lo he dicho, dentro de una nueva ciencia que es la teoría de la información. La información además tiene una importancia estratégica. Se dice que el que no sabe es como el que no ve. Bueno, también podemos decir que el conocimiento es poder, porque
si usted sabe, si usted conoce las leyes de la naturaleza, si usted conoce las leyes que gobiernan los determinados procesos industriales, entonces usted puede hacer muchas cosas con ese conocimiento. Obviamente, quien carece de ese conocimiento, pues sencillamente no puede hacer nada, está supremamente limitado. Es ahí donde el conocimiento se va convirtiendo en un valor agregado inmenso que en un determinado momento hace parte de una información. Ahora, decía que al principio de esta charla que toda la tecnología que se ha desarrollado hoy en día y digamos que se ve de una manera muy patente en este fenómeno cultural extraordinario que nos ha tocado vivir, que se llama la Internet. Toda esta tecnología se materializa en cosas como la red. La red, los sistemas de transmisión de datos, los sistemas de protección de la información, los sistemas de adquisición de información, cómo la misma información se va volviendo objeto también de estudio y de más manejo de información. Entonces, la tecnología es una expresión del conocimiento práctico que se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución de la ciencia y la tecnología, en las cuales información y comunicaciones juegan un papel muy importante. Otra característica destacable de la información es que la información tiene que ser oportuna. Para que la información sea oportuna, entonces una de las cosas que se necesita es que los canales de transmisión de información sean eficientes. Tener suficiente información, oportuna información, por ejemplo, permite anticiparse a los hechos. Les pongo un ejemplo de la historia de la ciencia. En el siglo XVII, a principios del siglo XVII, en los Países Bajos se desarrolló un instrumento óptico que después en manos de Galileo llegaría a ser el telescopio, pero este instrumento óptico básicamente lo que servía era para poder avistar con suficiente anticipación la llegada de un barco. Con el telescopio se podía anticipar antes que a ojo desnudo, con un par de horas de anticipación, la llegada de un barco, y eso confería pues ventajas enormes desde el punto de vista comercial para quien supiera que iba a llegar un barco cargado de tal cosa. También anticiparse a los hechos es poder anticipar la llegada de un enemigo, etc. Entonces, en este sentido, la oportunidad de la información es clave. Bueno, tener suficiente información como, por ejemplo, para prever que se está planeando construir una carretera por determinada zona del país, entonces quienes tengan acceso a esa información pueden tener enormes ventajas desde el punto de vista económico, cosa que con frecuencia sucede. La anticipación de los hechos fue lo que hizo que el hombre empezara a recolectar información sobre el movimiento de los cielos, por ejemplo, para poder prevenir las estaciones. Hoy en día, el conocimiento y el manejo de la información pretenden prever, por ejemplo, los grandes flujos de capital, los grandes movimientos políticos y, bueno, anticiparse como siempre a los hechos será la meta de toda esta actividad. Decía entonces que la información se vuelve en sí misma en un valor, es algo que por sí es valioso. Piensen, por ejemplo, cuánto pagaría una persona convenientemente interesada en una determinada base de datos que lo va a poner en contacto con millones de potenciales usuarios o compradores de un cierto producto. Entonces, esta es información que se va generando, que se va intercambiando, y quiero hacer notar cómo todos estos elementos de los que estoy hablando referentes a la información involucran procesos que involucran consumos de energía, que involucran de alguna manera las leyes de la física. Volvamos al otro tema de la privacidad de la información. Como cualquier valor,
como cualquier valor importante, como cualquier tesoro, hay que protegerlo. Entonces la información debe ser protegida, y para proteger la información de los ojos de quienes no se quiere que la conozcan, entonces se acude, había dicho hace un momento, a algo parecido al ruido bueno. Introducir en las comunicaciones en las que se envía información alguna suerte de ruido que después pueda ser eliminado para recuperar la información. Esto nos conduce a una muy interesante actividad que se llama la encriptación, cómo almacenar información de una manera tal que solo quien tenga la información, digámoslo redundantemente, para hacerlo la forma como que sepa de qué manera se encriptó y se protegió esta información, puede recuperar esta información. A pesar, como digo, de que la encriptación de información es supremamente antigua, hubo un momento de la historia en que toda la suerte de la humanidad prácticamente dependió del manejo de la información y de la encriptación de esa información. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán decidió expandir indefinidamente sus fronteras prácticamente para abarcar todo el mundo. Era una máquina perfectamente aceitada y cronometrada que se comunicaba con un mando central a través de medios de comunicación, particularmente de la radio, que estaban convenientemente protegidos mediante la encriptación. El objeto que ustedes están viendo en esta diapositiva es una máquina Enigma, es una máquina encriptadora y desencriptadora de mensajes. Es un aparato esencialmente mecánico que, gracias a una serie de engranajes, hace que a cada letra del teclado le corresponda de una manera sistemática otra letra completamente distinta, y entonces cuando se envía un mensaje telegráfico, cada una de las letras ha cambiado completamente de su denominación original. Si la persona que recibe este mensaje sabe cómo fueron codificadas o encriptadas estas palabras, entonces las puede desencriptar y recupera el mensaje. Resulta que antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, unos matemáticos y militares polacos habían empezado a descifrar las claves de esta máquina que se llama el Enigma. El término coloquial, el término del momento para describir lo que estos señores hacían es craquear. O sea, los polacos empezaron a craquear el enigma. Pero Inglaterra invadió a Polonia y algunos de estos militares se refugiaron en Inglaterra. Alemania invadió a Polonia y los militares polacos que habían descifrado el enigma se refugiaron en Inglaterra y por supuesto compartieron con sus pares ingleses este descubrimiento. Los ingleses aprovecharon el descubrimiento de los polacos y empezaron a desarrollar sus propios medios de descifrar, de craquear los mensajes alemanes y lograron hacerlo con mucho éxito. Esto que ustedes están viendo en esta diapositiva fue la bomba que verdaderamente ganó la Segunda Guerra Mundial. Hizo mucho ruido la bomba termonuclear o las bombas termonucleares que se lanzaron sobre Japón. Pero cuando esas bombas termonucleares se lanzaron sobre Japón, Japón ya estaba vencido, no se había rendido y las bombas posiblemente aceleraron su rendición, pero Japón ya estaba vencido. La bomba que ganó la Segunda Guerra Mundial es la que ustedes están viendo en esta diapositiva. Es un impresionante dispositivo decodificador de los mensajes alemanes. Son cientos de máquinas enigmas repetidas,
cada una tratando de averiguar, de acuerdo con algún algoritmo matemático, cuál fue la clave que utilizaron en un determinado momento para poder encriptar los mensajes. ¿Qué sucede? Este proyecto era tan extraordinariamente secreto, tan secreto, que solo 30 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial se vino a tener conocimiento de que esto existía. Entonces, los héroes, los verdaderos héroes que estaban detrás de esta hazaña de la tecnología, de la ciencia, de la lógica y de la información, fueron conocidos ya muy póstumamente. Algunos no fueron conocidos. El responsable de esta maravilla tecnológica que les estoy mostrando, uno de los matemáticos y lógicos más importantes que tuvo el siglo XX, se llamaba Alan Turing. Y Alan Turing, desgraciadamente por razones personales y por un problema realmente de intolerancia, terminó suicidándose en el año de 1954, después de que había sido seguramente el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, el héroe anónimo. Algo adicional, desde el punto de vista presupuestal, el proyecto Enigma, que se desarrolló conjuntamente en Inglaterra y en los Estados Unidos, este proyecto costó mucho más que lo que costó el desarrollo de las armas termonucleares. Eso no nos debe sorprender cuando hoy en día nosotros vemos que las compañías informáticas, las compañías dedicadas al manejo de la información, son los monstruos económicos más grandes del mundo. Cuando uno oye que una de las más populares compañías de producción de equipos de manejo de información, desde celulares, computadores, etcétera, genera unos beneficios en un año que son muchísimo mayor que el Producto Interno Bruto de muchos países. Son enormes cantidades de dinero que de alguna manera nos dan cuenta de la extraordinaria importancia que tiene hoy en día la información. Los problemas de la información los he descrito de una manera muy sencilla, porque como todo, en el fondo son cosas extraordinariamente sencillas que multiplicadas por un factor conveniente se vuelven extraordinariamente complejas. Ustedes ven acá en esta diapositiva, lo que ven es una gran cantidad de relays, como los que les mostré hace poco, relays, engranajes, circuitos que son la materialización del momento en el que nació la cibernética y la ciencia de los computadores. Cuando hoy hablamos del ciberespacio, que es la realización tecnológica de todos estos proyectos que se iniciaron y que se dispararon tremendamente durante la Segunda Guerra Mundial, porque eso sí tiene las guerras. Las guerras son el acelerador del desarrollo tecnológico más impresionante que puede haber. Los grandes desarrollos técnicos siempre se han producido, desgraciadamente, en la guerra y no propiamente con fines humanitarios. Bueno, para tratar de resolver estos problemas que tenían que resolver, y era cómo se puede encriptar una información y cómo se puede desencriptar una información, entonces Alan Turing se imaginó cuáles eran los fundamentos de los procesos de cálculo y de computación. Entonces se ideó algo que se llama la máquina de Turing, que es el computador más básico y más fundamental que se puede tener, y es algo tan sencillo como una cinta indefinidamente larga en la cual yo puedo marcar un código muy sencillo, un código que puede ser 1 o puede ser 0. Unos o ceros, abierto o cerrado. Con este código, que se llama un código binario, yo puedo no solamente almacenar información, sino procesar información, porque lo que hace la máquina de Turing es procesar información a partir de unos y ceros marcados en una cinta indefinidamente larga. No resisto el deseo de hacer una comparación entre esta cinta que veo acá y la
doble cinta en la cual está almacenado el código genético que tiene toda la información sobre la vida, porque en último término también la teoría de la información va a llegar allá. La teoría de la información se ha rebasado todas las fronteras de lo puramente práctico, económico y bélico y abarca absolutamente todos los campos de la ciencia. Entonces, uno de los grandes resultados de este trabajo de Alan Turing en Inglaterra y en Estados Unidos para descifrar los códigos de los alemanes, lo cual fue una ventaja estratégica enorme, porque entonces los aliados podían prever los grandes movimientos de tropas alemanas, la posición de los submarinos para saber entonces por dónde desviaban sus convoys de abastecimiento, etc. La ventaja estratégica que produjo la máquina Enigma pues fue extraordinaria. Hay una película que es más película que cualquier otra cosa, no es muy técnica, pero que de todos modos hace una referencia a esto que se llama justamente el enigma o la enigma. Alan Turing desde Inglaterra y Claude Shannon desde Estados Unidos están trabajando en un problema similar. Los dos coinciden en los laboratorios de la Bell Telephone Company, donde se estaban haciendo los grandes desarrollos técnicos para poner esto, pero ellos no pueden hablar de su trabajo porque es una cosa absolutamente secreta. Entonces discuten de un tema que para ellos es de común interés, la teoría de la información. Shannon es un ingeniero norteamericano que está también trabajando en estos problemas de información y desencriptación de la información, y entonces reduce el problema de la información a su mínima expresión de acuerdo con el siguiente esquema. Toda información parte de una fuente, F, que produce la información, un transmisor, T, que transmite la información, un medio de comunicación que hace que esta información transmitida llegue a un receptor, y por último hay un destinatario de esta información. Inevitablemente dentro de todo este proceso aparece lo que hemos llamado el ruido. La información tiene ruido. Y entonces uno de los problemas que Shannon está tratando de resolver es cuántos mensajes se pueden enviar al tiempo por el mismo canal. El problema de Shannon es el problema de cuantificar la información. Y entonces, resolviendo este problema de cuál es la fuente, cuál es el mensaje, cuál es el transmisor, cuál es el ruido o la codificación, la encriptación, cómo funciona el receptor y cómo llega al destinatario, entonces plantea, el problema de la información es que lo que envía la fuente sea lo más parecido posible a lo que recibe el destinatario. Ese es el problema de la fidelidad. Tenemos además también el problema de la privacidad asociado al proceso del ruido, y todo esto se describe en términos matemáticos. Y entonces Shannon hizo un descubrimiento extraordinario. Las matemáticas, no voy a hacer aquí desarrollos precisos, pero sí quiero hacer el siguiente comentario. Las matemáticas que describen la teoría de la información son absolutamente análogas a las matemáticas de la termodinámica. La teoría de la información esencialmente se trabaja como la termodinámica, y muy particularmente Shannon acuñó para medir la cantidad de información que porta un mensaje el concepto de entropía, y es un concepto matemáticamente análogo al concepto de entropía termodinámica. Mientras más información hay que se va a enviar en un mensaje, mayor es la entropía, porque mayor es la incertidumbre respecto a lo que se va a recibir. Entonces, lo que quiero destacar acá es cómo de una manera absolutamente inesperada, un campo que parecía ser de la pura lógica matemática se convierte en un campo de la física, un campo donde la física y muy concretamente la termodinámica y la física de los sistemas complejos adquiere una relevancia extraordinaria.
Y entonces, uno de los grandes problemas que tiene todo el que se enfrenta al manejo de la información es el almacenamiento de la información. Hemos visto en unos muy pocos años cómo la capacidad de almacenamiento de información ha ido creciendo de acuerdo con una ley que se llama la ley de Moore, que establece que cada determinado tiempo, cada par de años más o menos, se duplica la capacidad de almacenamiento de información. Algunos tuvimos la suerte de conocer información almacenada en discos de acetato. Después aparecieron las cintas magnéticas, después los CDs, y hoy en día tenemos las memorias flash, los USBs, y ustedes posiblemente algunos recordarán que hace unos pocos años las USB más sofisticadas tenían unos cuantos cientos de megas de información, cuando hoy en día usted puede tener una USB con muchas decenas de gigas de información. Todo esto porque el volumen de información que se produce es extraordinariamente grande y se produce, y se pregunta uno, ¿cuál es el límite a la capacidad de información? Y entonces de nuevo interviene la física. El límite es cuántico. Son los estados cuánticos de los sistemas los que en último término nos van a servir para almacenar información. Yo había señalado antes, por ejemplo, que en la máquina de Shannon, toda la información en la máquina de Turing, y en la teoría de Shannon también funciona esto, toda la información se puede almacenar por medio de un código binario. Unos y ceros, unos y ceros. Pero ojo, unos y ceros puede querer decir prendido, apagado, on, off. Prender, apagar, prender, apagar. ¿Quién hace cosas como prender o apagar? Un interruptor. Los primeros interruptores que conocimos pues eran cosas tan burdas como cerrar un circuito con una palanca. Después aparece algo más sofisticado, el relé. Y después aparece algo más sofisticado, el tubo de vacío. Y luego aparece el super interruptor por excelencia, que es el transistor. Entonces, permítanme, yo me devuelvo a esta imagen. Ustedes aquí tienen el equivalente de a algunos pocos cientos o miles de transistores en esta máquina enorme que ocupaba un gran salón y que consumía toda la energía que consume una población de 10 o 20 mil habitantes, porque era impresionante el consumo. Esto está lleno de relés y de tubos. Hoy en día, estas proporciones se han disminuido al tamaño de un circuito integrado gracias a que en el estado de un transistor yo puedo almacenar un bit de información. Entonces, a la mínima cantidad de información se la llama el bit, unidad binaria de información, el bit. Y entonces resulta que tenemos sistemas físicos más o menos complejos para almacenar una información. Tenemos entonces una colección de switches abiertos y cerrados que pueden llegar a ser transistores. Bueno, se espera que gracias a los progresos que está haciendo la información cuántica, entonces muy pronto esos bits de información sean estados cuánticos de partículas que nos van a permitir aumentar de una manera muy considerable la capacidad de información que tenemos hoy en día. La frase que encabeza esta diapositiva, "It for bit", proviene de un físico norteamericano, John Wheeler. Wheeler, esto tiene una H por aquí en alguna parte, Wheeler. John Wheeler decía que la partícula más elemental que existe es el bit. El bit no es un concepto lógico, el bit no es un concepto matemático, el bit es un concepto físico, porque la información es algo físico. Para producir información y sobre todo para borrar información hay que gastar energía. Si nos vamos hasta las últimas consecuencias, la energía
toda energía involucra una cantidad de inercia, de masa. Entonces, si para producir una mínima unidad de información yo tengo que consumir una mínima cantidad de energía, pues esa será la mínima cantidad de materia de la que se puede hablar en el mundo físico, y por eso el señor Wheeler decía que el bit es la partícula más elemental de todas las partículas. Lo que sigue en este proceso tan absolutamente desenfrenado que lleva la producción, el manejo y la conducción de la información es extraer hasta lo último los conocimientos científicos para poder lograr todas estas metas tan extraordinarias que tiene planteadas la humanidad. Porque el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico son como una especie de culebra que se muerde la cola, porque esto genera una retroalimentación. Mientras más se sabe y más problemas se resuelven, más problemas se crean. Primero era de cómo transmitir información, y apenas empezamos a tener medios eficientes de transmisión de información, transmitimos tanta información que ahora necesitamos medios todavía mucho más poderosos de transmisión y de almacenamiento de la información. Entonces, estos últimos razonamientos todos nos hacen apuntar en una dirección para la posible solución de estos problemas y seguramente para la generación de muchos otros problemas que harán que nunca nos aburramos de estar estudiando los problemas de la naturaleza. Diremos que la naturaleza es esencialmente cuántica porque la información es cuántica, y es allí donde tendremos que buscar la solución de todos estos problemas.